Señor Wiener, buenas noches. Buenas noches. Bueno, queremos conversar con usted sobre la posibilidad de nuevo capital en Agrobanco y por lo tanto sobre la posibilidad también de iniciar de esta forma, de ampliar los negocios o iniciar también nuevos negocios. Rabobank de Holanda está interesado, según lo que se conoce, en asociarse con Agrobanco para así empezar a otorgar, a ampliar, en todo caso, el número de créditos que se otorga. Bueno, dependerá también, y esto lo conversaremos más adelante, de lo que se quiera hacer. Agrobanco está funcionando si Agrobanco quiere funcionar como banco de primer o segundo piso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que finalmente nos lleva a pensar que hoy se va a concretar una alianza eventualmente como esta, cuando años atrás se intentó también conseguir socios hace más de 4 años, para intentar capital para Agrobanco y finalmente eso quedó en nada? Bueno, quizás la mejor expresión de que eso fuera posible es que tenemos hoy día en el Perú a un visitante de Rabobank. Probablemente si el Agrobanco, tal como está en la actualidad, no hubiera sido capaz de convocar al Rabobank, tendría usted total razón en el sentido de que no habría ninguna expectativa. No, pero una visita puede justamente darse para un poco ver cuáles son las condiciones del banco, cuáles son las expectativas, y no necesariamente puede concretarse, ¿no? Ojalá ocurra. Rabobank es una institución con muchísimo conocimiento y muchísimo know-how en el área en la que Agrobanco trabaja. Claro, y quiero hacerle notar que hace más o menos 4 años el Rabobank avanzó muchísimo un proyecto para conformar un banco con las cajas rurales. En ese entonces yo estaba, como le comenté, de presidente de una de las cajas rurales y estuvimos muy cerca de cerrar esta operación. Visitamos Holanda, sí, y luego la propia gente de Rabobank vino a Perú. Y este proyecto no se concretó porque, como usted debe recordar, la fundación del BBVA compró las 2 cajas más importantes, Caja Norte y Caja Sur. Y entonces ya no había una masa crítica de cajas para poder asociarse con el Rabobank. Entonces no han habido nuevos acercamientos de parte del Rabobank hacia el Perú hasta hoy día, en que hemos vuelto a conversar, pero ya en mi caso desde otra posición, en este caso desde el Agrobanco. Y hemos tenido además el apoyo muy importante de la Embajada del Perú en Holanda para restablecer y generar un nivel de confianza que se había perdido, porque la operación anterior del Rabobank en Perú no había prosperado. Y por eso es que estamos bastante optimistas. Hoy día el representante del Rabobank se ha reunido con el ministro de Agricultura, con el ministro de Economía, con el superintendente de Banca y Seguros, y en todos los casos ha confirmado su interés en apoyar al reordenamiento estratégico del Agrobanco, reordenamiento en el cual la idea es que definir cuál es el nivel de participación del Rabobank, porque el Rabobank tiene la posibilidad de participar en el capital social, es un acompañante en términos de tecnología, por ejemplo las nuevas tecnologías como pueden ser la banca por teléfono, ¿no? por celular, y también en el tema del buen gobierno, de la gerencia y todos los aspectos que pueden llevar a que el Agrobanco se convierta en un banco de verdad, porque hoy día, a decir verdad, no lo es. ¿Qué es un banco de verdad para usted? Un banco de verdad es un banco que intermedia recursos, ¿no? Y hoy día lo que hace el Agrobanco es colocar fondos del Estado. Entonces eso no es intermediar recursos, simplemente podríamos llamarlo un fondo del Estado que coloca dinero en el sector agropecuario. Lo que queremos es que este banco sea un banco de verdad, capte recursos, salga al mercado de capitales, pueda captar ahorros y esos con participación privada pueda colocarlos en el sector agropecuario, pero sobre todo enfocado a lo que es el mediano y largo plazo y con tasas de interés que sean asequibles, y esas tasas de interés se van a conseguir en la medida en que podamos conseguir dinero más barato,
Solamente por ponerle un ejemplo, recientemente COFIDE ha salido al mercado de capitales y ha levantado 500 millones de dólares. Bueno, eso es lo que aspiramos a hacer, pero para eso, como Agrobanco, no estaríamos en condiciones de hacerlo y probablemente nos tomaría mucho tiempo hacerlo. Pero si es que tenemos un socio de la calidad del Rabobank, esa posibilidad se acerca muchísimo. A ver, tengo un montón de preguntas porque usted en una frase ha dicho varias cosas que a mí sobre las cuales tengo varias dudas. Primero, ¿cómo va a intervenir en el Estado, cómo va a intervenir el Estado en el financiamiento o en el sector agrícola, en el financiamiento dirigido al sector agrícola? Eso es lo primero que tiene que pensar Agrobanco, o sea, ¿de qué forma el Estado va a intervenir en el financiamiento al sector agrícola? ¿Va a intervenir? ¿No va a intervenir? ¿De qué manera? ¿No es cierto? Esto es lo que tiene, esto es la primera gran idea que hay que tener claro para saber de esa forma cuál va a ser el giro o cuál va a ser la forma de hacer negocios de Agrobanco y qué tipo de préstamos van a dar, a qué tipo de sectores, van a funcionar como banca de segundo piso, de primer piso. Entonces, ese primer gran concepto es el que quiero preguntarle. ¿De qué forma va a intervenir Agrobanco? ¿De qué forma, a través de Agrobanco, el Estado va a intervenir en el sector agropecuario? Digamos que el objetivo no sería que el Estado asegure permanentemente fondos para financiar el sector agropecuario. Lo que debería hacer el Estado es asegurarse que hayan intermediarios financieros que puedan llegar al sector agropecuario y al sector rural y a ese sector que no están llegando las microfinanzas en el Perú. Pero las cajas rurales no lo están haciendo, las cajas rurales... Lo están llevando, pero no están llegando suficientemente, lo están haciendo con tasas de interés muy elevadas y además, lo que es más importante, no están llegando con colocaciones de mediano y largo plazo, que es lo que permitiría transformar la agricultura en el Perú. Si usted tiene crédito para una campaña, es muy poco lo que puede ser. Y hoy día es muy difícil que usted consiga financiamiento de mediano y largo plazo, por ejemplo, para equipamiento, para capitalización. Algo de eso está haciendo Agrobanco, pero muy tímidamente, porque sus recursos hoy día son muy limitados. Y hacer lo que está haciendo el Banco de la Nación, de utilizar como ventanillas a las cajas rurales y financiar o entregar el dinero a través de las cajas, donde son las cajas las que corren el riesgo. ¿Esa no es una posibilidad, que Agrobanco empiece a funcionar como funciona el Banco de la Nación para llegar a más gente, por ejemplo? Pero así ha venido funcionando el Agrobanco. El Agrobanco utiliza a las microfinancieras para claro, pero es muy restringida la forma en la que llegan a las microfinancieras porque el capital es también restringido. Entonces, ampliar esa participación de esa forma es una opción, por lo que le entiendo, pero entonces también quieren ustedes llegar directamente a otorgar préstamos directos. Lo estamos haciendo, pero vuelvo a la primera parte de su reflexión. Primero necesitamos dinero. Aún nos limitáramos a hacer una banca de segundo piso, sí, probablemente para lo que nos requieren. Hace poco tuvimos una visita de una caja rural y la caja rural nos decía, bueno, nos interesa dinero, pero quisiéramos que nos dieran siquiera a 5 años, a 10 años. Bueno, hoy día el Agrobanco no lo puede hacer, porque solamente tiene sus propios recursos, y son recursos muy limitados. ¿Qué se podría hacer? Tocarle la puerta al Ministerio de Economía y Finanzas para que nos dé, pero ese es un término ilimitado y siempre restringido. No, nosotros tenemos que pensar que si tenemos un capital cercano a los 200, son 239 millones de soles, pero pueden ser muchos más, y eso lo pudiéramos multiplicar, pudiéramos utilizarlo como palanca, deberíamos estar colocando recursos del orden de 1.500, 2.000 millones de soles. Y eso sí es una contribución significativa para el sector agropecuario. Hoy día es muy marginal, pero es importante. Aún así, con lo pequeño que es el Agrobanco, es el 6% del financiamiento en el sector agropecuario. A ver. De la banca, del sistema financiero, perdón. Bueno, entonces, la idea es que Agrobanco siga funcionando como banca de segundo piso, fortalezca su participación en el mercado agropecuario también, prestando directamente. Ahora, eso lo hacen ya obviamente las cajas rurales. Usted me dice que la participación o la llegada de las cajas rurales no es lo suficiente y que por ello ustedes quieren también ingresar quieren participar, ¿no es cierto?, de ese mercado. Es a su vez un mercado, ¿no es cierto?, que lamentablemente funciona de manera muy imperfecta porque, por ejemplo, la infraestructura
que el Estado debería llevar a zonas muy alejadas, muchas veces no llega. Funciona de manera imperfecta porque los agricultores no tienen la suficiente información, no saben muchas veces qué sembrar y qué cultivar, ¿no es cierto? Entonces, al no acceder a esa información, ellos pueden cultivar finalmente productos que no van a vender. Entonces se generan hay falta de tecnología y eso lo sabemos. Entonces hay varios riesgos inmersos en este mercado tan imperfecto al que ustedes buscan prestarle. Entonces el riesgo obviamente es alto también. Entonces hay cosas que hay que ir midiendo. De qué forma ese know-how que Rabobank trae pudiera ayudar para llegar con préstamos, pero llegar también con infraestructura, obviamente no se va a poder, pero con cierta información, con cierta tecnología, con cierto apoyo logístico, para justamente minimizar el riesgo del préstamo. Porque finalmente, claro, usted dice, nos vamos a financiar de plata que se va a recoger del mercado, ¿no? Pero siempre también hay un porcentaje de plata que proviene de las arcas del propio Agrobanco, que es una institución estatal. De acuerdo. Yo le diría que lo que buscamos nosotros es que aprender del Rabobank, porque efectivamente ellos tienen muchísimos años de experiencia, actúan en muchos países y tienen mucho que enseñarnos. Exacto. Entonces, nuestra primera actitud al acercarnos a ellos es aprender. Pero también nosotros tenemos alguna experiencia acá y la tienen también las cajas rurales, que son nuestros socios, no son nuestros competidores, ¿no? Nosotros buscamos que complementarlos. Por eso es que ponía tanto el énfasis en que buscamos ser un aportante fundamentalmente de fondos de largo plazo y con costos más bajos. Y también queremos resolver parte de los problemas que tiene el alto riesgo que hay en el sector agropecuario con una serie de elementos que vamos desarrollando en común acuerdo con el Ministerio de Agricultura. Por ejemplo, nosotros teníamos un esquema de operadores de crédito, que son los colocadores finales del crédito, organizan a los productores en cadenas productivas para la colocación del crédito. Pero queremos cambiar este enfoque y dejar la idea de que sea un operador, o sea, un empleado externo, llamémosle así, del agrobanco, para que sea un gestor de negocio de los propios productores y sea una persona capaz de identificar y de transmitir y de organizar a los productores. El ministro de Agricultura, el señor Luis Ginocchio, ha venido insistiendo mucho que lo que falta en el sector agrario es mucho de gerencia, ¿no? Y en la asociatividad de los productores se necesita liderazgo. A eso iba, el crédito lamentablemente en este sector específico no puede llegar solo. El crédito tiene que llegar con cierta asistencia, ¿no es cierto? Porque si no, ese es dinero perdido y a quien más le perjudica, porque si uno va a levantar capitales privados, no solamente es a la empresa, sino al propio agricultor, que probablemente no pueda ser a futuro sujeto de crédito, o al propio agricultor a quien se le va a prestar, se le va a dar dinero para que finalmente continúe sembrando papas, camote, arroz, lo que fuera, y que va a seguir no vendiendo. Entonces, por eso le digo que ese negocio es un negocio bastante difícil. Y por eso le quiero hacer la siguiente pregunta, pero vamos a ir primero a una pausa, me la contesta después de la misma, es ¿cuál va a ser el aporte en estas conversaciones que ustedes han tenido con el Rabobank? ¿Cuál va a ser el aporte en cuanto al know-how, en cuanto al asesoramiento que le pueda dar a Agrobanco? Y segundo, ¿qué tipo de participación va a tener en Agrobanco? Porque obviamente Rabobank no viene a dar 100 millones de dólares o lo que fuera a aportar de manera gratuita, ¿no es cierto? Vamos a una pausa y me contesta eso luego del corte.